Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre intersecciones y simetrías. Vamos a empezar hablando de las intersecciones o los cortes con los ejes. Entonces, cuando estudiamos las funciones, a veces es de interés conocer cuáles son las intersecciones con los ejes, ya sea el eje horizontal o el eje vertical. En este caso, si tenemos que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y, entonces, si queremos encontrar los cortes o las intersecciones con el eje X, entonces debo reemplazar Y por 0 y resolver la ecuación para X. Y en el caso de que quiera encontrar la intersección con el eje Y, entonces debo reemplazar X por 0 y resolver para Y. Nuevamente, entonces, si queremos encontrar intersecciones con X, reemplazo Y por 0. Si quiero encontrar intersección con Y, reemplazo X por 0. Otro aspecto de interés en las funciones son las simetrías. En el caso de tener relaciones, podemos tener simetría con el eje X, simetría con el eje Y. Si una gráfica de una relación es simétrica con el eje X, significa que lo que está por encima del eje X se refleja abajo del eje X. De esa misma manera, si tenemos que una función o relación es simétrica con el eje Y, entonces lo que está a la izquierda del eje Y se refleja a la derecha del eje Y. Para encontrar simetrías, por ejemplo, simetría con el eje X, se reemplaza Y por el negativo de Y, se resuelve la ecuación, y si la ecuación resultante es equivalente a la ecuación original, entonces se dice que la relación es simétrica con el eje X. Aquí es importante decir que si una relación es simétrica con el eje X, no es una función, ya que para cada valor de X tendríamos dos valores de Y. Es decir, no pasa la prueba de las rectas o recta vertical. En el caso de la simetría con el eje Y, reemplazamos X por el negativo de X. Si la ecuación resultante es equivalente a la ecuación original, entonces la relación o función es simétrica con el eje Y. Debido a que una función no puede ser simétrica con el eje X, entonces cuando estudiamos las funciones, estudiamos dos tipos de simetrías: simetría par y simetría impar. Simetría par es lo mismo que la simetría con el eje Y. Ya la hemos discutido anteriormente. Cuando tenemos simetría con el eje Y, la gráfica de la función a la derecha es reflejada a la izquierda del eje Y. En el caso de simetría impar, decimos que es simetría con el punto 0, 0. Es decir, lo que está en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3 y lo que está en el cuadrante 2 se refleja en el cuadrante 4. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos esta gráfica de una función. Esta gráfica que está en el primer cuadrante se refleja en el tercer cuadrante, y lo que está en el segundo cuadrante, que en este caso no es nada, se refleja en el cuarto cuadrante. Para evaluar simetría impar, se reemplaza tanto X por el negativo de X como Y por el negativo de Y. Si la ecuación resultante es equivalente, entonces se dice que la función tiene simetría impar. Ahora vamos a resolver algunos ejemplos. Entonces vamos a resolver estos ejercicios. Dice: determinar las simetrías e intersecciones para las siguientes relaciones. Y a la 2 es igual a X a la 2 menos 4. Vamos primero a determinar intersección con o intersecciones con el eje X. Para determinar intersecciones con el eje X, reemplazamos Y por 0. Entonces acá
donde está y, voy a poner 0 a la 2 es igual a x a la 2 menos 4. Resolvemos la ecuación. Entonces aquí me queda 0 a la 2, 0 es igual a x a la 2 menos 4. Podemos factorizar esta expresión, una diferencia de cuadrados. Entonces nos va a quedar 2 paréntesis raíz de x a la 2, x, tanto acá como acá, raíz de 4, 2, tanto acá como acá, y vamos con más y menos, una diferencia de cuadrados. Entonces si esto es 0, vamos a igualar este paréntesis a 0, x más 2 igual a 0, y vamos a igualar x menos 2 igual a 0. X menos 2 igual a 0. Si resolvemos acá me queda x es igual a menos 2 y aquí x es igual a 2 positivo. Entonces tenemos dos cortes o dos intersecciones con el eje x, 2 negativo y 2 positivo. Si quisiéramos encontrar entonces ahora las intersecciones o intersección con el eje y, entonces aquí donde tenemos la gráfica, donde tenemos la ecuación, vamos a reemplazar en lugar de x, vamos a reemplazar 0. Entonces y a la 2 es igual a 0 a la 2 menos 4. Nos va a quedar entonces que y a la 2 es igual a menos 4. Por lo tanto no podemos encontrar ningún valor de y que cumpla con esto, ya que cualquier valor elevado al cuadrado va a ser positivo. Por lo tanto la conclusión es que aquí no hay intersecciones con el eje y. No hay intersecciones con el eje y. Podríamos encontrar también las simetrías. Vamos a encontrar simetrías con el eje y, con el eje x. Vamos a encontrar primero simetría con el eje x. Entonces, si quiero encontrar simetría con el eje x, debo reemplazar y por el negativo de y. Entonces vamos a colocar aquí menos y a la 2 es igual a x a la 2 menos 4. Cualquier potencia que sea par siempre va a ser positiva, por lo tanto menos y a la 2 va a ser y a la 2. Y a la 2 es igual a x a la 2 menos 4. Al final vemos que la ecuación resultante es equivalente a la ecuación original, o sea, es la misma ecuación. Por lo tanto, la conclusión es que esta relación es simétrica con el eje x. Podemos decir que la relación, no la función, sino la relación es simétrica con el eje x. De esa misma manera también podríamos evaluar simetrías con el eje y. Si quisiéramos evaluar simetrías con el eje y, entonces vamos a hacer que x sea reemplazado por el negativo de x. Entonces escribimos la ecuación original, y a la 2 es igual a, aquí donde está x voy a poner menos x a la 2 menos 4, y entonces otra vez aquí tenemos que una potencia par, el cuadrado de menos x va a ser lo mismo que x al cuadrado. Entonces al final tenemos que la ecuación resultante es equivalente a la ecuación original. La conclusión es que esta relación también es simétrica con
el eje Y. Si una relación es simétrica tanto con el eje X como con el eje Y, ya sabemos que es simétrica con el origen o con el punto 0, 0. Es decir, en este caso, la relación es simétrica con el eje X, la relación es simétrica con el eje Y. Podríamos decir que tiene simetría con el eje Y o simetría par, que es lo mismo. Entonces, si tiene simetría con el eje X y con el eje Y, entonces ya es simétrica también con el punto 0 o simetría par, simetría impar. Entonces esta función y a la 2, esta relación y a la 2, porque recordemos que si es simétrica con el eje X no es una función. Esta relación y a la 2 es igual a x a la 2 menos 4. Es simétrica con el eje X, es simétrica con el eje Y o tiene simetría par. Y si cumple con estas dos condiciones ya sabemos que es simétrica con el origen, con el punto 0, 0 o tiene simetría impar. Aquí tenemos la gráfica de esta ecuación. Entonces efectivamente vemos que hay una simetría con el eje Y, lo que está a la izquierda se refleja a la derecha. Hay una simetría con el eje X, lo que está arriba se refleja abajo. Y hay una simetría con el origen o con el punto 0, 0, porque lo que está en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3 y lo que está en el cuadrante 2 se refleja en el cuadrante 4. De igual manera también vemos que los cortes o intersecciones están aquí en menos 2 y en 2. Y la gráfica de esta relación no corta el eje Y. Vamos ahora con este otro ejemplo. Vamos a evaluar intersecciones con X primero. Para eso entonces vamos a reemplazar Y por 0. Entonces 0, aquí donde está Y, 0 a la 3, en lugar de Y 0 a la 3, menos 4 por Y, en lugar de Y, 4 por 0. Y esto es igual a X a la 2 menos 4X. Entonces 0 a la 3 me da 0, 4 por 0, 0, 0, menos 0, 0. Aquí podemos factorizar por factor común. Entonces factor común X está en ambos términos. X, abro un paréntesis, X a la 2 entre X, X, menos 4X entre X, menos 4. Si esto es igual a 0, entonces cada factor lo igualo a 0. X es igual a 0. Sería el primer corte o intersección con X. Y X menos 4 lo igualo a 0. Resuelvo para X. X es igual a 4 positivo. Entonces ahí tenemos las dos intersecciones de esta relación. X es igual a 0 y X es igual a 4. Podemos encontrar también intersecciones con Y. Vamos a reemplazar X por 0. Entonces hacemos X0, Y a la 3, menos 4Y, es igual a, aquí donde está X, voy a poner 0, a la 2, menos 4 por 0. Entonces aquí me queda Y a la 3 menos 4Y. Tenemos Y a la 3 menos 4Y. 0 a la 2 es 0, 4 por 0 es 0. Por lo tanto aquí me da 0. Podemos factorizar aquí, factor común. Y
abro un paréntesis, y a la 3 entre y me da y a la 2, menos 4y entre y me daría menos 4, y esto es igual a 0. Por lo tanto, entonces, también podemos seguir factorizando aquí, diferencia de cuadrados. Entonces me queda dos paréntesis, saco raíz de y a la 2, y, saco raíz de 4, 2, y voy positivo y negativo. Tenemos tres factores, 1, 2 y 3. Si esos factores, si la multiplicación de esos factores es igual a 0, entonces existe la posibilidad de que cada factor sea igual a 0. O sea, y es igual a 0, este paréntesis lo igual a 0 también, y más 2 es igual a 0, y por último, y menos 2 es igual a 0. Entonces aquí resuelvo para y es igual a menos 2 acá, aquí resuelvo para y es igual a 2 positivo. Y finalmente tenemos tres intersecciones con el eje y. También podemos evaluar simetrías. Empecemos simetría con X. Para evaluar simetría con X reemplazamos y por el negativo de y. Entonces aquí menos y a la 3 menos 4 por menos y. Esto es igual a x a la 2 menos 4 por x. Una potencia impar, el negativo de una potencia impar es negativa. También entonces menos y a la 3 es lo mismo que menos y a la 3 aquí, ya por fuera del paréntesis. Menos por menos más, 4y. Y esto es igual a x a la 2 menos 4x. Podemos ver que esta ecuación no es equivalente a la original. Por lo tanto, la conclusión es que la relación no es simétrica con el eje X. Podemos evaluar también simetría con el eje Y. Entonces para eso hacemos X, o reemplazamos X por el negativo de X. Entonces me quedaría la ecuación original y a la 3 menos 4 por y. Esto es igual a x a la 2, en ese lugar voy a colocar el negativo de x, menos 4 por menos x. Aquí entonces nos queda y a la 3 menos 4y es igual a una potencia par de un valor negativo, entonces quedaría positivo x a la 2 menos por menos más, entonces más 4x. De esta manera podemos ver que la ecuación resultante no es equivalente a la ecuación original, ya que tenemos aquí una variación, aquí un signo menos y aquí un signo más. Por lo tanto, la conclusión es que la relación no es simétrica con el eje X, con el eje Y. Por último, podemos evaluar simetría impar o simetría con el punto 0, 0. Que una relación no sea simétrica con el eje Y a la vez no sea simétrica con el eje X no implica que no tenga simetría impar, podría tener simetría impar. Habíamos visto en el caso anterior que si la relación es simétrica tanto con el eje X como con el eje Y,
ya se sabe que la relación tiene simetría impar. Sin embargo, si no tiene simetría con el eje X y tampoco tiene simetría con el eje Y, no implica que la relación no tenga simetría impar. Hay que hacer la evaluación. Entonces vamos a reemplazar Y por menos Y X por menos X. Menos Y a la 3 menos 4 por menos Y. Esto es igual a menos X a la 2 menos 4 por menos X. Una potencia impar. Entonces me queda negativa, porque es negativo. Menos por menos más 4y. Esto es igual a una potencia par. Me queda positiva. Y aquí me queda menos por menos más 4x. Finalmente vemos que la ecuación resultante no es equivalente a la ecuación original. Por lo tanto, la conclusión es que esta relación tampoco tiene simetría impar. Finalmente, aquí vemos la gráfica de la relación. Vemos que efectivamente no es simétrica con el eje Y, tampoco es simétrica con el eje X, tampoco es simétrica con el origen. Vemos que los cortes con X son 0 y 4, y vemos que los cortes con Y son 2 positivo, 2 negativo y 0. Finalmente vamos con este último ejemplo. Y es igual a 1 entre X. Vamos a evaluar primero intersecciones con X. Para eso entonces hacemos Y0. Entonces 0 es igual a 1 entre X. Nos encontramos con que 0 es igual a 1 entre X. Si pasamos la X aquí a multiplicar por 0, me queda 0 es igual a 1. 0 no es igual a 1. Por lo tanto, la conclusión es que aquí no hay intersecciones con X. Podríamos evaluar también intersecciones con Y. Para eso hacemos X igual a 0. Entonces, también aquí nos encontramos con un error. Por lo tanto, no se puede ir por 0, es indeterminado. Por lo tanto, la conclusión es que tampoco hay intersecciones con Y. Podríamos evaluar simetrías acá. Simetría con el eje X. Para eso reemplazamos Y por el negativo de Y. Aquí donde está Y. Por el negativo de Y. Evaluamos la función. Vemos que la ecuación resultante no es equivalente. Por lo tanto, la conclusión es que no es simétrica con el eje X. Podemos evaluar simetría con el eje Y. Para eso hacemos X, lo reemplazamos por menos X. Entonces, Y es igual a 1 entre el negativo de X. Y vemos que la ecuación resultante tampoco es igual a la ecuación original. Por lo tanto, la conclusión es que no hay simetría con el eje Y, o no hay simetría par.
Bueno, que no haya simetría con el eje X y tampoco con el eje Y no es garantía de que no pueda tener simetría impar. Para eso hay que hacer la evaluación también. Entonces vamos a reemplazar X por menos X y Y por menos Y para evaluar simetría impar o simetría con el punto 0, 0. Entonces tanto Y lo reemplazamos por menos Y como X por menos X. Si multiplicamos los signos acá, entonces me queda menos por menos, me quedaría positivo. Y es igual a 1 entre X. Vemos que el resultado de la ecuación final es equivalente a la ecuación original. Por lo tanto, la conclusión es que esta función es simétrica con el punto 0, 0 o tiene simetría impar. Finalmente aquí tenemos la gráfica de la función. Podemos ver que efectivamente no hay cortes con X, no hay cortes con Y, hay unas asíntotas. Las asíntotas son los ejes, precisamente el eje X es la asíntota horizontal, el eje Y es la asíntota vertical. No hay simetría con el eje Y, porque lo que se ve al lado derecho no se ve al lado izquierdo. Y no hay simetría con el eje X, porque lo que se ve arriba no se ve abajo. Sin embargo, sí tenemos simetría con el punto 0, 0 o simetría impar, debido a que lo que se ve en el cuadrante 1 se refleja en el cuadrante 3 y lo que se ve en el cuadrante 2, que en este caso no es nada, se refleja en el cuadrante 4.